Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo, les habla su voz Baení Oríate y Faolá Oló Batalá, dándole un saludo cariñoso, afectuoso y respetuoso donde quiera que estén, bajo las circunstancias que se encuentren, esperando que éstas sean positivas para ustedes, para su familia y para todos sus afectos. Hoy hemos querido hacer este video grabado con tres objetivos fundamentales. El primer objetivo es hablar brevemente acerca de nuestro proyecto. Y segundo, hacerle honor a quien honor merece. Y tercero, demostrar de que muchas de las personas, casi el 90% de las personas que dicen transmitir un conocimiento por internet, realmente no lo están haciendo. Realmente lo que están haciendo es demostrar que tienen un pedacito de conocimiento y tirárselo a las personas en la cara, porque realmente no aprenden nada, porque realmente un verdadero maestro, como se dicen por ahí, o un verdadero pedagogo, historiador, como se autotitulan por ahí, no solo busca impartirle un conocimiento, sino se busca que el conocimiento tenga un impacto real en la vida de las personas. Es así las cosas que nos hemos dado la tarea con la ayuda de personas que realmente somos pedagogos, porque no puedo sentir vergüenza al decir que soy pedagogo, que he estudiado muchísimo, tengo muchos años de experiencia dentro de la pedagogía y que realmente esto es lo que nos permite saber delante de quién estamos y qué tipo de herramientas nosotros podemos utilizar para impartir una clase o un conocimiento. No podemos sentir vergüenza de esto, porque no es autosuficiencia ni mucho menos. Así las cosas, nuestro proyecto se diferencia en eso, en la inmediatez, en el contacto con la persona. Por eso en nuestros seminarios no aceptamos muchas personas, no nos ufanamos de tener 70, 400, 700, 10.000 personas, porque sabemos que está comprobado científicamente que en un aula de 40 personas solo aprenden 5, ¿verdad? E incluso en Cuba durante mucho tiempo, yo no sé ahora, pedagógicamente se peleó por bajar la matrícula a 20, porque eran salones de 40, 45 personas y realmente aprendían 5 y 5 más que imitaban y 10 más que estudiaban solamente para el examen. Pero la mayoría no aprendía absolutamente nada, y ahora se está viendo eso, realmente se está viendo eso en el desarrollo social. Entonces, realmente por eso no aceptamos muchas personas, porque más que impartir un conocimiento, el poco conocimiento que tenemos heredado a través de nuestros mayores y los escritos que tenemos de puño y letra de nuestros mayores, buscamos que ese conocimiento llegue, se razone y en un momento determinado cambie y tenga un impacto social en las personas. Además, buscamos la empatía, buscamos la solidaridad, buscamos el no desarraigarnos de las personas cuando terminen un curso de los que nosotros impartimos regularmente en nuestro canal, que duran aproximadamente 4 meses algunos. Y realmente nos podemos congratular en el hecho de que tenemos una retención de un 85% de las personas que han participado en nuestro curso, y que después terminamos conociéndonos, no solo con los que dirigen nuestro proyecto, que ustedes saben que son mi esposa, otra onilla maya que se llama Isabel, y mi persona, que somos los que estamos al frente de este proyecto, sino que terminan conociéndose entre ellos. Y entonces buscamos, por ejemplo, en nuestro proyecto, en esa inmediatez, en ese contacto, en ese impacto social, que las personas que estén en México y participen en nuestro proyecto terminen conociéndose, terminen ayudándose, terminen compartiendo el conocimiento entre ellos, para evitar confusiones después. Las personas que viven en Puerto Rico, las personas que viven aquí en España, eso es lo que nosotros buscamos, y no tenemos por qué ocultar estas cosas ni sentirnos mal al respecto, porque es el objetivo de nuestro proyecto. Más allá de lo religioso, es tratar de impactar en lo social, en cuanto al comportamiento, en cuanto a ciertas necesidades a veces espirituales que tenemos de compartir y que no encontramos cómo ni con quién. Entonces nosotros en este video
Además, le vamos a hacer honor a quien honor merecen, porque ustedes saben que dentro de nuestro proyecto hay muchas personas con estudios, altos estudios, o sea, doctorados, doctoradas, candidatos a doctores. Tenemos personas que son máster, diplomados, no en religión, porque eso no existe, pero sí en áreas de la lengua, de la historia, de la investigación, de la antropología. Y buscamos rendirle, como decimos nosotros, moforibales a todos ellos y de paso a todos nosotros, porque tampoco tenemos que sentir vergüenza que, por ejemplo, nosotros, los que formamos parte de la dirección de este proyecto, son personas que hemos estudiado muchísimo en nuestras vidas, que tenemos diploma, que tenemos títulos y que hemos ejercido durante muchos años, en nuestro caso, en magisterio, muchísimos años. Y por lo tanto, no es justo bajo ningún concepto que una persona diga yo soy jugador de baloncesto cuando en realidad nunca ha tirado una pelota al aire. Yo soy maestro cuando en realidad nunca se ha enfrentado a un aula. Y peor que digan que soy pedagogo cuando no tiene las herramientas para determinar si el conocimiento que imparte de verdad tiene un provecho social, tiene un provecho personal. Y para ello nosotros vamos a desarrollar una serie de conceptos hoy con ustedes aquí para que tratemos de despertar. Sabemos que ya dijimos que, como dijo Martí, podemos estar, como dijo Simón Bolívar, podemos estar arando en el mar. Pero no nos importa porque quizás esta ha sido la misión que Olor de Humare nos dio de arar en el mar. Pero quién sabe si algún día sale aunque sea un agua mala de esto que estamos haciendo nosotros, siempre buscando lo mejor del ser humano y no tratando de autoalabarnos, ni darnos bombo, ni autotitularnos, ni mucho menos, porque como dijimos, aquí hay personas que sí tienen títulos de verdad, que sí tenemos títulos de verdad y no estamos por las redes autoalabándonos, ni mucho menos. Entonces, por esa misma razón también que hicimos este video y queremos rendirle moforibales a todos ellos, a todas ellas, que nos han ayudado inmensamente a desarrollar estos trabajos tan importantes. Las personas de otras plataformas que saben que tenemos relaciones, que nos conocemos, que tenemos cierto nivel de amistad, saben que no es con ellos, porque esas personas comprenden perfectamente lo que nosotros vamos a exponer aquí, pero sí tenemos que partir de un criterio. Ninguno es maestro. Ninguno ni ninguna es maestro ni maestra. Peor pedagogo. No pasamos de ser personas que emitimos por nuestra boca sonidos que ya fueron emitidos anteriormente, quizás un poquito mejorados, pero no estamos inventando absolutamente nada, ni estamos innovando absolutamente nada. ¿Dónde está la innovación? Y es lo que caracteriza nuestro proyecto, en que sí buscamos el contacto con la persona, que sí buscamos que el conocimiento tenga un impacto social en la persona y tratar de llenarnos mutuamente esos vacíos que la vida siempre nos deja por una razón o por otra. Entonces, para ello vamos a empezar a desarrollar algunos conceptos para ver si nuestros hermanos y nuestras hermanas de nuestra plataforma, que yo sé que están convencidos de esto, nos comparten este video y podemos llegar a otras personas que realmente están confundidos. Y están confundidos porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos recibido, y saben, los conozco, nos conocemos y somos amigos desde ese entonces, varios de ellos, que han pasado un curso de Caracol en otras plataformas. Le han cobrado $150 por un curso llamado Caracol. Han estado 2 semanas con esa persona y realmente cuando han querido demostrarle en la práctica que saben tirar el caracol, pues no lo saben, porque no saben cómo construir una profecía, porque no saben cómo se pide las manos. Y lo peor es que hay personas que por aquí dicen, primero te voy a dar el orden y después te voy a decir cómo pedir las manos. No saben cómo pedir las manos. Otras personas que no saben que los ire y los osobos tienen orden, tienen signo de bajada o de manifestación y que además tienen un orden jerárquico. Por lo tanto, salieron de esos cursos creyendo
que estaban inventando el agua tibia, que iban a ser buenos consultantes, y realmente estaban equivocados. Y sabrá Dios a cuántas personas le han cambiado la espiritualidad, o la han cambiado. No, la espiritualidad no la cambian, sino la información de la espiritualidad de esa persona, y le han torcido el camino por su inocencia. ¿Por qué? Porque tienen que averiguar primero quién es la persona y si realmente tiene los elementos necesarios y las herramientas necesarias para transmitir un conocimiento. En este caso, es un creador de contenido que no es por la cantidad de años de santo que tiene de coronación, que es poca, pero es una persona que evidentemente no tiene el recorrido, no tiene maestro, y que se dedica a reproducir lo que ve en un libro o lo que ve en un tratado, y no tiene experiencias prácticas al respecto. Entonces, lejos de crear personas que puedan entender la hocha y el caracol, lo que está creando es aún más confusión. Pero yo lo entiendo, porque estas personas, por ejemplo, nosotros tenemos un amigo aquí, todos ustedes lo saben, Gino Castillo. Gino Castillo es un maestro dentro de la música. No solo porque lo ha tocado, sino porque lo estudió, porque fue director de una escuela, porque fue profesor de una escuela, porque tiene toda su vida tocando música, ¿verdad? Y puede definir los aspectos profesionales que nos puedan ayudar por ejemplo, a cantar mejor. A mí me está enseñando a qué cosa es la afinación, pero yo sé quién es Gino, yo sé quién es su familia, yo sé quién es su mamá, yo sé cuál es la trayectoria de Gino, ¿verdad? Y así lo acomodo a él, a que sea mi maestro en poder aprender a afinar, a cantar. No, porque dicen que el oro, como es, el oro viejo no aprende a hablar, pero por lo menos a hablar de manera afinada. Y este es un mensaje que nosotros le estamos dando desde nuestra plataforma, porque siempre es lo mismo: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y están equivocados todos los que transmiten por las redes que piensen así. No es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, porque se diluye en su ejemplo, se diluye lo bueno que pueda tener su conocimiento. Que dicho sea de paso, no hay diferencia entre unos y otros. La diferencia está en nosotros mismos, en la manera en que lo decimos, porque lo hemos dicho mil veces y lo seguiremos diciendo. Ocana no cambia. Lo que cambia es la interpretación que haga cada persona del orden y las circunstancias según su realidad. Entonces, cuando dicen habla conmigo que yo sé qué más, están equivocados, porque tu realidad o su realidad es diferente a la mía, y la mía es diferente a la de muchos hermanos. Por lo tanto, no interpretamos Ocana de la misma manera. Y ahí es donde nos damos cuenta que las personas no tienen herramientas pedagógicas para poder transmitir un conocimiento. Cuando tratamos de imponer nuestra realidad a la realidad de otra persona, cuando quizás nuestra realidad esté mucho por debajo de lo que está viviendo esa persona, y le bajamos el nivel, le bajamos la conciencia, le bajamos todo a niveles de depresión, como ha sucedido con estos holocauns que yo les conté a ustedes en videos anteriores, y las personas buscan incluso hasta hacerse daño. Buscan incluso hasta hacerse daño. Entonces, vamos a compartir estos conceptos que no los inventé yo, por supuesto, pero que nos van a dar mayor claridad. Para ello tenemos que empezar por decir qué cosa es un maestro. Realmente, ¿qué cosa es un maestro? ¿Será un maestro aquella persona que imparte un conocimiento así a priori porque le dé la gana? ¿Podemos nosotros considerar a una persona como maestro bajo qué circunstancias y qué criterios nosotros podemos considerar a una persona maestro? ¿Verdad? Entonces, un maestro es una persona que enseña o instruye a otros, especialmente en el ámbito educativo. Pueden trabajar en diferentes niveles educativos, desde la enseñanza primaria hasta la universidad, y pueden especializarse en diversas materias. Un maestro tiene la responsabilidad de guiar y facilitar el aprendizaje de sus estudiantes, proporcionarles conocimientos, habilidades y valores. Además, los maestros suelen desempeñar un papel importante en el desarrollo personal y académico de sus estudiantes. Y además también de proporcionar información académica, los maestros a menudo desempeñan
un papel importante en la formación del carácter y el desarrollo de habilidades sociales de sus alumnos. Muy bien, en este primer punto, queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cuántos o cuántas, porque no, aquí hay maestros y maestras, se sientan y son capaces de escuchar la problemática de una persona que no sea religiosa? O que sea religioso, pero la problemática no tenga nada que ver con la religión. ¿Cuántos o cuántos empatizan con esa persona, sea por que no sea por dinero? ¿Qué hace usted con darle un reverendo curso que además está demostrado científicamente de que una clase no debe pasar de 45 minutos ni debe ser menos de media hora? ¿Qué es lo que se puede enseñar en media hora de clase? Pues absolutamente nada, porque eso está probado científicamente. Porque la persona en media hora apenas está empezando a comprender lo que se le dice. Son cosas que están probadas dentro del magisterio y la pedagogía. Por eso los cursos, los turnos de clase están entre 45 y 50 minutos a lo máximo y después se descansa de 10 a 15 minutos. Eso no es invento, ni es por gusto, ni porque a nadie se le ocurrió ponerle en un papel. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se puede enseñar en media hora? Si lo único que podemos hacer en media hora es decirle una carretilla de cosas a las personas y las personas quedarse callados y calladas observándonos y no pudiendo hablar, ni pudiendo debatir, incluso ni siquiera pudiendo contradecir el conocimiento que nosotros estamos impartiendo. Y esa es la diferencia con nuestro proyecto. Ahora, ¿cuántos tipos de maestros existen? Existen diversos tipos de maestros y su clasificación puede depender de varios factores, como el nivel educativo en el que enseñan, el tema que imparten y la metodología que utilizan. Hay categorías de maestros. Por ejemplo, la primera categoría es la de maestros de educación infantil y primaria que trabajan con niños en sus primeros años de educación enseñándoles habilidades fundamentales y conceptos básicos. Está el segundo grupo, que son los maestros de educación secundaria, que enseñan a estudiantes de secundaria y generalmente se especializan en una materia específica. Y los profesores universitarios, ojo, quiero parar aquí un momentico. Vean que las dos primeras clasificaciones dicen maestros y cuando llegan a la universidad le dicen profesores. Eso tampoco es por gusto, ¿verdad? Los profesores universitarios imparten clases en instituciones de educación superior como universidades y colegios. Entonces, ¿cómo nos vamos a decir que estamos en un proyecto y estamos dando enseñanza universitaria si eso no está avalado por ninguna organización universitaria, por ningún consejo universitario, ni mucho menos? Ya ahí estamos entrando en la parte de la mentira, del ego y de la captación. Entonces no se consiguen personas que crean que vayan a enfrentar un curso autodenominado de gran sabiduría o universitario cuando ni siquiera quienes los imparten lo son, cuando ni siquiera tienen el aval de un círculo, de una academia universitaria que diga que eso sí es de nivel universitario y no de nivel primario, ¿verdad? Entonces ya eso es el gran error, el creernos nosotros mismos que estamos por encima de los demás, por encima de las personas que sí han estudiado, que sí tienen experiencia en aulas de clase universitaria, que sí le han dado clase a personas mayores de edad y que le ha tocado luchar no con la majadería de un niño, sino con la inteligencia de las personas grandes, que a veces es muy difícil. Y también están otros tipos que son los maestros especializados. La educación y la formación académica son generalmente requisitos comunes para convertirse en maestro en la mayoría de los sistemas educativos formales. Hay que estudiar. Y aquí les vamos a dar algunas consideraciones. El primer punto, los maestros tienen que tener formación académica. Muchos países y sistemas educativos requieren que los maestros tengan una licenciatura en educación o en la materia que enseñan. Algunos niveles educativos como la enseñanza en escuelas secundarias y universidades pueden requerir estudios de posgrado. ¿Cuál posgrado han hecho?
Segundo, la certificación. En muchos lugares, obtener la certificación de enseñanza es un paso esencial. Esto a menudo implica completar cursos de educación y en algunos casos realizar prácticas docentes supervisadas. Y en tercer punto, las habilidades pedagógicas. La formación académica no solo se trata de conocimientos en materia, sino también de adquirir habilidades pedagógicas que incluyen aprender cómo enseñar de manera efectiva, planificar lecciones, evaluar el progreso de los estudiantes y gestionar el aula. Aunque la formación académica es la ruta más común, en algunos casos las personas pueden convertirse en maestros basándose en la experiencia empírica o en habilidades especializadas. Sin embargo, esto puede ser menos común y dependerá de las regulaciones políticas específicas de la educación en cada lugar. Entonces, realmente hay personas que sí tienen un conocimiento empírico porque no han estudiado el magisterio ni la pedagogía en ninguna de sus variantes, no tienen técnicas para enseñar, ¿verdad? Pero tienen un alto conocimiento empírico y se les contrata o se les llama a entidades especializadas o las personas abren por su cuenta. Es muy difícil porque cuando abren un lugar especializado, el Ministerio de Educación inmediatamente o la entidad que se encargue de la educación inmediatamente va a intervenir porque hay factores, hay pasos que hay que cumplir para poder certificar ese conocimiento. Y esa persona generalmente, o este tipo de personas que tienen un alto conocimiento empírico de trabajo, son contratados regularmente, por ejemplo, aquí pasa en España, para que enseñen ese conocimiento. Pero antes de eso, pasan algún tipo de formación para poder impartirle el conocimiento, porque realmente no tienen las técnicas al respecto. Y esto es algo de lo que adolecemos muchos de los que están en las redes, queriendo impartirle un conocimiento. No estamos impartiendo ningún conocimiento, solamente estamos hablando lo que nos dijeron los antepasados. ¿Ustedes saben por qué? Porque la palabra de Olor Dumare no se puede inventar como inventan muchas personas por aquí. Esa palabra no se puede inventar, ya existe, ya tiene sus procesos, ya tiene su guía, ya tiene su conocimiento. Ahora lo que nos diferencia es el modo en la cual las enseñamos. Nos las enseñaron y el modo en el cual nosotros las enseñamos. Sigue diciendo que la formación académica brinda a los futuros maestros conocimientos sobre teorías pedagógicas, estrategias de la enseñanza, desarrollo de las personas y gestión del aula, y otros aspectos fundamentales también de la educación. Además, muchos países tienen requisitos adicionales como exámenes de certificación y periodo de práctica supervisada. Es lo que decíamos. La persona tiene un gran conocimiento empírico, ¿verdad? Usted se dice que es un gran, vamos a decirlo así, oríate o va. Y usted desea abrir una escuela. Pero primero, como usted tiene un gran conocimiento empírico, tiene la necesidad obligatoria de que un grupo de base mayor a que usted certifique ese conocimiento, o su línea religiosa certifique la veracidad de ese conocimiento para poder impartir clases, para poder justamente, y empezamos diciendo que celebramos todas las plataformas que hablan de orden, de signos, que hablan de voces, que hablan de espiritismo, que hablan de todo, siempre y cuando lo hagan bien, no para demostrar que realmente saben, porque hay que caer en la tontería religiosa de que una persona hable Ogundá y entonces uno le diga, te pregunten, mándeme un esbo por Ogundá. ¿Cómo te voy a mandar un esbo por internet por Ogundá, mi hermano o mi hermana, si yo a ti no te he visto, si yo a ti no te he consultado, si yo no le he preguntado a Loricha si ese esbo camina contigo o no camina contigo? Y es lo que las personas no quieren entender y por eso caen en esta telaraña de estas personas que distorsionan la realidad. Entonces, si bien la formación académica es el camino tradicional para convertirse en maestro, en algunos casos y lugares se puede permitir a individuos con experiencia profesional sustancial,
o en un campo específico enseñar sin una formación académica tradicional en educación. Esto a menudo se conoce como enseñanza empírica o enseñanza basada en la experiencia. Sin lugar a dudas, yo creo que ahí encajamos perfectamente todas las personas. Todos los que estamos transmitiendo por las redes, yo creo que encajamos ahí. No pasamos de ser maestros empíricos, sin formación académica y menos sin formación pedagógica, ¿verdad? Aunque, como decimos, no podemos sentir vergüenza de decir que en el caso de nuestra plataforma la hemos conformado entre 3 personas que tienen muchos estudios, sobre todo de magisterio y de pedagogía, sobre todas las cosas. Porque nos interesa más que salir por aquí a lucir nuestras caras y nuestros conocimientos, llegar al ser humano. Porque entendemos la palabra de los Dumares y de los Orishas de otra manera. No basta con que usted sepa 400 cantos si esos 400 cantos no impactan directamente y transforman la vida de una persona que está en el mal camino. No tiene nada que ver. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los requisitos para convertirse en maestro pueden variar significativamente según la ubicación y el nivel educativo. Además, incluso aquellos que pueden enseñar en la experiencia a menudo encuentran beneficios en la formación educativa formal para mejorar sus habilidades pedagógicas y comprensión de las mejores prácticas educativas. No tiene duda de eso. En la mayoría de los casos, la combinación de formación académica y práctica pedagógica proporciona una base sólida para la enseñanza. O sea, que muchas de estas personas que en el ámbito en el que encajamos, como vemos nosotros, cómo encajamos nosotros como maestros empíricos o de habilidades, si no buscamos las herramientas pedagógicas o si nuestro objetivo realmente es enseñar, yo creo que quizás sería mejor conocer a quién le estamos dando las clases y no mandar un video por ahí para allá sin saber qué impacto social o qué impacto real va a tener eso en la vida de la persona, porque estoy demostrando desprecio al alumnado. Desprecio al alumnado. ¿Cómo lo estoy demostrando? Y por esto es un ejemplo, otro ejemplo, en la forma en que me dirijo, en la forma en que mucha gente piensa que no, en la forma en que me visto. ¿A qué maestro haga un ejercicio en su mente, todo de introspección, y pónganse a pensar a qué maestro usted admiraba o usted se acuerda de su infancia, de su secundaria, de su preuniversitario o high school, como le digan, o de la universidad? Si se acordaba del más chabacán, del que hablaba mal, del que se vestía mal, o se acuerda del más profesional, del que mejor le impactó en cuanto a su conocimiento, el que mejor le impartió un conocimiento. De esos refranes que todavía que estamos siendo grandes y lo decimos. ¿Dónde aprendimos esas cosas? ¿Verdad? Pero es que esos maestros no solo eran maestros, eran pedagogos, porque no se pueden confundir las dos cosas. El maestro tiene herramientas, pero es solo aquel que se para en un aula de clase a impartir un conocimiento que puede ser pedagogo o no puede ser pedagogo, pero el pedagogo sí es maestro. Sí es maestro. Y entonces nosotros no podemos pasar por alto esto, porque realmente resulta ser hasta ofensivo. La modestia, la mal llamada humildad, no significa que las personas que sí han tenido este recorrido durante más de 20, 25, 30 años de su vida tengan que quedarse callados o calladas por el hecho de que después vamos a ser atacados por unas personas que nunca se han enfrentado a esta actividad. Y es importante, la pregunta que nosotros le daríamos, ¿es importante saber estas cosas? Bueno, quizás para muchos de ustedes no, pero para nosotros sí, porque el objetivo de nosotros no es religioso, es humano. Y el objetivo de ustedes es religioso, monetario, y no precisamente humano.
Son objetivos completamente diferentes acerca de una misma religión. Entonces, ¿qué cosa es la pedagogía? Para poderla diferenciar de un maestro. La pedagogía es la disciplina que se ocupa de estudiar la educación en su conjunto, centrándose en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este campo aborda teorías, métodos, prácticas y principios relacionados con la educación y la formación de individuos en diferentes contextos. Algunos aspectos clave de la pedagogía incluyen, en primer lugar, la teoría del aprendizaje, que examina las diversas teorías que explican cómo las personas adquieren conocimientos y habilidades. Esto puede incluir enfoques cognitivos, conductuales, constructivistas, entre otros principios. El segundo es el método de enseñanza, que explora diferentes estrategias y técnicas que los educadores pueden utilizar para impartir conocimiento de manera efectiva. Esto abarca desde la planificación de las lecciones hasta la evaluación del progreso del estudiante. ¿Cuántos planifican las lecciones que van a dar? ¿Cuántos estudian realmente para impartirle un conocimiento? ¿Cómo estudian para impartirle el conocimiento y darse cuenta que la persona lo está aprovechando? Si muchos dicen por aquí, yo no tengo que leer nada, yo no tengo que estudiar, yo todo lo tengo aquí. Yo a eso no tengo nada que decir. Porque realmente sería, a lo mejor pasaría al plano de, ¿cómo se llama?, de las ofensas personales y nosotros no vamos a caer en ese juego. Hablar de esa manera significa menospreciar a quienes realmente, además de tener eso aquí, además de tener esa información aquí, también la estudiaron. Es la diatriba constante entre el que estudió y el que no estudió. Ojo, para que no malinterpreten nuestra información, no estamos hablando de las personas que no estudiaron por razones X en su vida, las respetamos muchísimo y las valoramos aún más porque son personas muy sinceras, muy honestas y sin filtro. A esas personas las valoramos aún más. Estamos hablando de la diatriba de aquel que no estudió porque no le dio la gana y se siente inferior en su ego y lo único que hace es atacar a las personas que sí estudiaron. De eso es lo que estamos hablando. Entonces también dentro de la pedagogía se ve el desarrollo del currículo, que se ocupa de diseñar y desarrollar planos de estudio que abordan los objetivos educativos y las necesidades de los estudiantes. Otro cuarto objetivo es la psicología educativa, que examina aspectos psicológicos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza, como la motivación, el desarrollo cognitivo y las diferencias individuales. Aquí queremos hacer un pequeño acto. Fíjense, nosotros en nuestro proyecto le hemos dado clase a bastantes personas, mucho más de las que esperamos ni las que ni siquiera hemos imaginado. Por supuesto, no son 700, ni 400, ni 500, como dicen otras personas, que para mí, con el mayor respeto, es mentira. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y nos ha tocado alumnos buenos incómodos y alumnos malos incómodos. Y nos ha tocado a personas que los mandan desde otra plataforma a ver qué es lo que impartimos nosotros para después distorsionar la información. Nos ha tocado a personas que le hemos tenido que dar de baja, a personas que no las hemos aceptado porque sabemos que lo único que hacen es meterse en las redes a ver qué le puede enseñar usted, el otro, la otra, mi persona, otra persona, ¿verdad? Para después distorsionar, manipular y hacerse de su propio ego, como coger un ego prestado porque no tienen ego, este tipo de personas. Y a nosotros eso no nos interesa. A nosotros nos interesa que la persona, cuando se leía que el que bien hace o mal hace, para así hace, entienda cuáles son los estamentos, no solo religiosos, filosóficos, históricos, sino personales. Y me voy a atrever a decir esto de frente,
sin importarme las consecuencias de lo que puedan decir algunas personas que puedan sentir de manera diferente. Ninguno de ustedes le importa. A ninguno de ustedes le importa si sus alumnos aprenden o si no aprenden. Todos ustedes lo único que hacen es pararse en las redes a tirarle el conocimiento a los seres humanos. Por eso, por ejemplo, una vez una persona en una plataforma dijo que en Ordimei la persona perdía un hijo. ¿Y qué pasó con esa sencilla frase de Ordimei? Que yo conocí una persona que se quería suicidar porque no quería ver la muerte de su hijo. Porque tenía Ordimei. Y eso a nosotros no nos importa. A nosotros nos interesa explicarle bien Ordimei o Ordí Tonti Ordí, como quieran decirle a las dos variantes estas que ahora se han puesto a fajarse por gusto. ¿Cuál es la razón de esa historia y de dónde sale? Y no que esa persona iba a sufrir esa pérdida. Eso que habla de falta de pedagogía a la hora de impartirle un conocimiento. Porque el pedagogo sabe lo que puede decir y lo que no puede decir a cada uno de sus alumnos. Conoce a sus estudiantes y sabe quién procesa de una manera y quién procesa de otra. Y esa es la diferencia con nuestro proyecto. Perdónenme que lo diga así. También otro de los aspectos dentro de la pedagogía está la filosofía de la educación, que explora las bases filosóficas de la educación, incluyendo cuestiones éticas y valores educativos fundamentales. Y por supuesto la evaluación educativa, que se centra en los métodos y prácticas para evaluar el progreso de los estudiantes y la efectividad de la enseñanza. Cosa que ninguno hacemos. La pedagogía no se limita a un único enfoque y puede variar según la filosofía educativa y el contexto cultural y las necesidades específicas de los estudiantes. Esto significa, mis queridos hermanos, y no nos importa darles estas herramientas, porque si con estas herramientas que estamos compartiendo por aquí se logra mejorar la fase educativa dentro de todas las plataformas, sin ser nosotros los que dimos, porque estos principios, estos conceptos tampoco los inventamos, ¿no? Esto está escrito en tratados, esto es experiencia, esto es estudio, esto es mucho estudio que nos ha llevado a esta conclusión. Así las cosas, mis queridos hermanos, miren, por ejemplo, muchos de nosotros, sobre todo nosotros los cubanos, hemos llegado a la conclusión de que las personas de fuera de Cuba, cuando se inician dentro de nuestra religión, son más creyentes que nosotros mismos. Porque son capaces de hacer cosas que ni nosotros mismos haríamos. Incluso siendo mentira. Proveniendo de la fuente misma. Hacen su vida alrededor de esta fe. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues la manipulamos. Pero si tenemos la herramienta, nosotros podemos saber que, por ejemplo, un mexicano no piensa igual que un peruano. No piensa igual que un boricua. No piensa igual el cubano que vive en los Estados Unidos que el que vive adentro. No piensa igual con el español. No piensa igual con el francés. Hay que saber cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo uno va a hacer que ese conocimiento impacte realmente en la vida de esa persona. Porque cuando hablamos de ciertas cosas de América Latina, aquí en Europa no existen. Y no te van a entender. No te van a entender que, por ejemplo, tú digas, hay una farmacia y yo no puedo ir a comprar la aspirina porque no hay aspirina. Porque aquí las farmacias están por todos lados y hay de todo. Entonces las realidades no son iguales. No son iguales. Ah, sí, hay algunos que han identificado un nicho de seguidores de alta fe y los explotan. Y solo remítanse a las redes y vean ustedes quiénes son las personas que están alrededor de estos supuestos maestros, de estas supuestas maestras, y enseguida se van a dar cuenta de dónde son. Entonces, los pedagogos trabajan en la mejora continua de los métodos educativos
adaptándolo a los cambios sociales, tecnológicos y culturales. Además, la pedagogía es aplicable a una amplia variedad de entornos educativos, desde la educación formal en las escuelas y universidades hasta la educación no formal y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. No sé cómo podemos nosotros hablar de estas cosas sin saber que no la cumplimos. Para nada, no la cumplimos para nada. ¿Cómo es posible que una persona se acerque a buscar sabiduría en alguien que no le importa mi vida? En alguien que no le importa lo que yo siento. En alguien que es capaz de agredir al otro por una cosa tan tonta como la autoría de un conocimiento que no nos pertenece a ninguno, que le pertenece a los Dumares. No se dan cuenta que esa persona está enferma de ego. No se dan cuenta que esa persona se cree de verdad oricha en la tierra. Y estas palabras también van para mis hermanos que saben que los aprecio y que comparto mucho lo que dicen en las redes, de no perder eso, la mal llamada humildad. La mal llamada humildad, esa mal llamada humildad que no. ¿Por qué le digo mal llamada? Porque cuando estábamos en un lugar éramos de una forma y cuando llegamos a otro lugar nos manifestamos de otra forma. Ya no nos creemos la misma persona. Y sí, realmente hay que hacer una evolución cultural de un lado a otro, pero la esencia tiene que seguir siendo la misma. Ojo que no estoy diciendo que transmitan en chancleta, ni se monten en bicicleta, ni mucho menos. Yo no estoy hablando de eso. Pero desdice mucho el hecho de que la persona va perdiendo el contacto con sí mismo. Y al perder el contacto con sí mismo, deja de empatizar con el otro ser humano. Deja de empatizar con el otro ser humano. Entonces, un pedagogo sabe que hay diferentes tipos de alumnos, ¿verdad? Aunque clasificar los alumnos en tipo puede ser un desafío, ya que cada estudiante es único y puede mostrar una combinación de características y estilos de aprendizaje. ¿Cuál es la característica del estilo de aprendizaje de sus estudiantes o de nuestros estudiantes? Realmente hemos hecho un análisis de eso concienzudamente. Nosotros sí lo hemos hecho. Nosotros sabemos cuál es el estudiante que aprende a su manera y que aplica en el aprendizaje diferentes variantes. Y para eso se las vamos a mostrar, se las vamos a enseñar aquí o la vamos a compartir. No estamos enseñando nada, la vamos a compartir con ustedes. Sin embargo, en el ámbito educativo a veces se utilizan categorías generales para comprender mejor las necesidades y comportamientos de los estudiantes. Y aquí le vamos a dar algunas de esas clasificaciones para que más comunes para que la tengan en cuenta, aunque es importante recordar que estas son simplificaciones y que los estudiantes pueden tener características de más de una categoría. La primera categoría es el estilo de aprendizaje. Hay un estilo de aprendizaje visual que aprende mejor a través de los gráficos, mapas conceptuales y representaciones visuales. Hay quien es más auditivo, que prefiere la información presentada de forma oral y aprenden bien a través de las explicaciones verbales. También está el kinestésico, aprende mejor mediante la experiencia práctica y la participación activa. Está la motivación y la actitud, que son motivados intrínsecamente, están impulsados por el interés personal y el deseo de aprender. Y están motivados extrínsecamente, que se motivan por recompensas externas como calificaciones o reconocimientos. Muy bien. Fíjense si hemos hecho un análisis de esto en nuestra plataforma, que un gran por ciento de las personas que entran están motivados extrínsecamente, ¿verdad? Y por eso en nuestra plataforma no le damos entrada a todo el mundo, porque creemos en la persona que está motivado intrínsecamente, porque de verdad quiere aprender. Cuando hablamos del extrínseca, el que está motivado extrínsecamente, es porque está motivado por lo que usted dice, por lo que usted dice ser el mejor, o va,
porque usted dice ser el mejor santero, porque usted dice que no le hace falta estudiar porque lo tiene en la memoria, porque hay que hablar caracol con usted, porque usted es un monstruo, un animal, una bestia, como se autotitula. Además, vaya, en el argot popular que se puede entender. Entonces esa persona está llamado, el llamado es equivocado, ¿verdad? Porque el día que usted le falle, se le cayó el edificio. Entonces, un verdadero pedagogo, un maestro, vamos a decirlo así, a camisa quitada dentro de las redes, lo que hace es captar a las personas que quieran aprender, no porque soy yo el que te estoy dando el conocimiento, sino porque el conocimiento pertenece a los Dumares y es verdad, y yo a través de las técnicas de enseñanza que tengo, te lo voy a enseñar, te lo voy a demostrar para que tengas un impacto social en tu vida. También existen los alumnos que tienen niveles de participación, se clasifican en participativos, que son aquellos que participan activamente en clases y actividades. Y los observadores, que prefieren observar y procesar la información de manera más reflexiva. También nosotros tenemos en nuestros seminarios personas que participan y nosotros, los que están con nosotros saben que nosotros buscamos la participación constante, porque esto es una religión donde hay que pasar por encima de la timidez, porque quizás un consejo suyo dependa de la vida de una persona. Y no puede uno creerse porque eres menor o no eres menor o porque estás aprendiendo, no es importante lo que vas a decir, ¿verdad? Entonces esos alumnos, nosotros buscamos en nuestra plataforma que compartan, que digan, que se expresen para romper el hilo de la timidez. El hilo de la timidez y puedan entender que lo que dicen es importante. Es importante, pero tenemos alumnos que participan y tenemos alumnos que solo copian. Que solo copian. Que solo copian. Y es por eso que, por ejemplo, al final, y lo podemos decir, esto es un problema de nosotros. No logramos que, por ejemplo, las personas al final de un curso se sepan 5 rezos del caracol. Porque cada alumno tiene su particularidad. ¿Y qué es lo que le interesa? No le interesa el rezo del caracol. Le interesa lo que dice el signo. Pero es que no se dan cuenta que cuando no le damos importancia al rezo del caracol, estamos pasando por encima de una ceremonia que es darle la bienvenida al signo en la estera. Y darle el reconocimiento superior que se merece. Ya para eso hay que ser pedagogo. No pararse por aquí y ponerse no, ni siquiera traducírselo, sino empezar por el hecho de que tienen que entender la importancia del rezo del caracol cuando viene un signo en estera. Hacerle entender la importancia de aprendérselo, no enseñarle que yo sé rezarlo para que usted se quede asombrado. Ese no es el objetivo. También hay alumnos que tienen diferentes estilos de trabajo. Por ejemplo, hay colaboradores que prefieren trabajar en grupo y compartir ideas. Y los hay independientes que trabajan mejor de manera individual y valoran la autonomía. También esto es un gran problema porque realmente nosotros le damos clases a personas de todas partes del mundo, de diferentes nacionalidades. Y eso de primera instancia hace que no congenien el uno con el otro. Ya cuando vamos por vara, por di, ya entonces la cosa se empieza a relajar, ¿verdad? Y entonces es muy difícil lograr el trabajo en equipo, es muy difícil lograr que compaginen uno con el otro, pero también son objetivos que pedagógicamente nos hemos puesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mañana tenemos que ir a Puerto Rico a raspar un changó. Y hay personas que me dicen, no digas esto que le estás dando las ideas, pero no importa. No importa, nos vamos a arriesgar. Mañana nosotros tenemos que ir a Puerto Rico a raspar un changó. ¿Y con quién ustedes creen que yo voy a ir a raspar ese changó? ¿Con quién? Con las mismas personas que están en nuestro proyecto. Y ahí vamos a convivir canarios, mexicanos, cubanos, venezolanos. Y no va a importar nada más que
la vida de esa persona que se va a coronar Changó. Entonces tenemos que ser más participativos. Pero la participación viene por el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor un español piensa que un venezolano es altamente religioso y que tiene más capacidad religiosa, que ciertamente tiene tremenda potencialidad. Pero no se puede asociar la potencialidad religiosa a la nacionalidad. Nadie se puede sentir inferior a otra persona dentro del cuarto de santo, donde todos somos imprescindibles, de la nacionalidad que sea. Pero un pedagogo entiende a quién le está impartiendo clases y de qué manera y qué herramienta puede aplicar para que la persona salga de esto. Hay otros puntos, otros tipos de alumnos que dice que hay quien se enfoque en la tarea. Los hay centrados en la tarea, que se centran en la tarea y completan las actividades de manera eficiente. Y hay centrados en la relación, que son los que priorizan las interacciones sociales y las relaciones. También hay alumnos de necesidades específicas, estudiantes con necesidades educativas especiales. Pueden tener discapacidades o condiciones que requieren adaptaciones educativas específicas y nosotros los hemos tenido. Nosotros los hemos tenido. ¿Qué significa quizás un desgaste intelectual y físico? Sí, pero nos interesan más las personas. Tenemos personas que dicen, no, yo no me atrevo a hacerlo delante de otras personas en un aula como usted hace. No me atrevo. Y me gustaría que usted me lo diera a mí solo o a mí sola. Y como decimos, ¿representa un desgaste? Sí, pero representa aún más regocijo saber que estamos sirviéndole a otra persona. De eso se trata esto, de servir. Y entonces hemos tenido alumnos con necesidades especiales. No estamos hablando de personas con síndrome de Down, ni ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de retraso. Necesidades especiales. ¿Cuáles? Personas que son muy tímidos y no soportan hacerlo en grupo. Hemos tenido alumnos también de necesidades especiales muy vivos, ¿verdad? Que han cogido y han grabado el seminario y lo han compartido entre otra persona que no ha participado y se han turnado el seminario para no pagarles derecho. ¿Verdad? Entonces hay diferentes tipos de necesidades especiales y enseguida lo hemos captado, enseguida lo hemos visto. Y ustedes saben por qué, porque al final sabemos que esas personas que aplican la viveza en estas cosas no aprenden nada. Al final no aprenden nada. Solo escriben, graban y después al año usted se lo encuentra y le dice, ven, bájame el caracol, y no saben. Ven, vamos a hacerle un oro a algo, no saben. Ven, vamos a darle coco a tu santo, y no saben. Porque la motivación es diferente, porque son necesidades específicas que tienen esas personas que tienen que ver con el ego. También hay estudiantes autodirigidos. Están los autodirigidos que tienen la capacidad de gestionar su propio aprendizaje y establecerse metas. Y están los estudiantes creativos, que tienen una inclinación hacia la creatividad, la originalidad y la resolución de problemas de manera innovadora. Estas características son generalizaciones y no deben utilizarse para etiquetar o limitar a los estudiantes. La diversidad de estilos de aprendizaje y personalidades en un aula es natural y enriquecedora. Los educadores suelen adaptar sus enfoques para atender las necesidades individuales de los estudiantes. Para que tenga una idea. El educador es aquel que es capaz de adaptarse a esas 40 personalidades que están dentro de un aula, o de las 700, o de las 500, o de las 100 que dice impartir. Entonces, cuando uno dice, usted va a tener acceso al rey y el rey lo va a atender, entonces ya usted está dejando de ser un maestro, está dejando de ser un pedagogo, está dejando de ser una persona que transmite un conocimiento para convertirse en un egocentrista. Y nosotros de nuestra plataforma le decimos a todas esas personas que están equivocados y están equivocadas, ¿verdad? Incluso no hace mucho vi una foto calificando a un ser humano
como el máximo, el que más sabe, el que más de todo en la vida, el mejor de los mejores. Y sí, realmente fue uno de los mejores. Pero no podemos categorizar a un ser humano siempre como el mejor de los mejores. Porque todo depende de lo que usted vivió, de dónde es, de si lo conoció, de si tuvo parámetros de comparación. Si no los tuvo, no puede decir dentro de nuestra religión, yo soy el mejor Osba que hay, o fulano de tal fue el mejor Osba que existía. Eso es hablar por hablar, queridos hermanos. Ahora, un pedagogo sabe dentro de un aula qué tipo de líderes existen. Y existen el líder positivo, ¿verdad? Como maestro o pedagogo hay de los dos líderes. Un líder positivo en un aula de clase es un educador que ejerce una influencia positiva en sus estudiantes, fomentando un ambiente de aprendizaje saludable y estimulante. Aquí le vamos a dar algunas de las características y comportamientos asociados a un líder positivo en el aula o en la transmisión. Está la inspiración y la motivación. Hay inspiradores que motivan a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Los hay entusiastas que demuestran entusiasmo por el aprendizaje y transmite esa energía a sus estudiantes. Está la empatía y las relaciones positivas. El empático comprende las necesidades y preocupaciones de los estudiantes. El que crea conexiones establece relaciones positivas y respetuosas con los estudiantes. Está el modelo de comportamiento. Debe ser un modelo de comportamiento, sobre todo positivo. Ejemplo a seguir. Sirve como un modelo de comportamiento positivo y ético. Y el consistente, que muestra coherencia en sus acciones y sus decisiones. Acciones y decisiones. Coherencia, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo. Lo que hay es tremenda incoherencia en las cosas que se dicen. Cuando sus acciones dictan mucho del conocimiento que usted imparte, pues ahí se rompió el ciclo del aprendizaje. También hay pedagogos que tienen adaptabilidad y flexibilidad, ¿verdad? Los que son adaptables se adaptan a las necesidades cambiantes de los estudiantes y del entorno educativo. ¿Cuántos de ustedes son capaces de levantarse a las 3 de la mañana porque un estudiante suyo de otra latitud, a esa es la hora que puede dar la clase? Ojo, que no estamos diciendo que no apliquen la tecnología, ¿verdad? Y que la persona prenda ahí y le llegue y vea a un ser humano hablando ahí. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero un pedagogo se adapta a las necesidades de su alumno. Y nosotros hemos tenido alumnos que han dicho, no puedo los sábados, no puedo los domingos, puedo el miércoles, a tal hora. Y entendiendo que a nosotros nos interesa más el ser humano que la captación de un religioso, pues nos adaptamos. Nos adaptamos. Y ese es el primer ejemplo que le queremos dar a las personas que participan con nosotros. La capacidad de adaptarnos a la necesidad de la persona, que no puede ser abusivo, por supuesto, ¿verdad? Pero si nosotros entendemos en nuestra planificación que usted es una persona que tiene perspectiva, que tiene futuro, que va a entender lo que nosotros le vamos a hablar, pues realmente nos adaptamos y no pasa absolutamente nada. También están los flexibles, la flexibilidad, abierto a nuevas ideas y enfoques, dispuesto a ajustar su enfoque según sea necesario. Y la comunicación efectiva, claro y conciso, comunica de manera clara y efectiva. Está la escucha activa, presta atención a las preocupaciones de los estudiantes y responde de manera receptiva. Imagínense con estos malos comportamientos de las redes, todos los estudiantes, ¿cómo yo le puedo decir a mis personas si yo salgo descompuesto por aquí? De mala manera. Hagan lo que me hagan. ¿O ustedes creen que los maestros de antes no tenían problemas, no tenían enemigos, no tenían situaciones en sus casas? Y llegaban al aula a manifestarlo con los alumnos. Por ejemplo, en Cuba mucha gente puede decir que sí, pero no, era el método de enseñanza Makarenko. Que la Makarenko no era solo la Salvador Allende. Makarenko era un pedagogo ruso que implantó este método de pedagogía de estudio donde las personas tenían que atender o sí
Y en aquel momento esa fue la ideología pedagógica que adquirió Cuba y por lo tanto los maestros la aplicaban. Usted llegaba y no atendía y te pichaban un borrador o te daban con una regla, porque eso era lo que le habían enseñado en el estudio ideológico de la pedagogía de Makarenko. Que Makarenko no era una escuela, ni eran los que estaban vestidos de verde, le decían las Makarenko porque todas esas vestidas de verde daban golpe de cantidad en las escuelas. Pero era precisamente porque era el método que aprendían ahí, que gracias a Dios con el tiempo ha ido cambiando. Ha ido cambiando, así como tenemos que ir cambiando nosotros. También dentro del liderazgo positivo de un pedagogo está el fomento del ambiente positivo. Los hay optimistas que mantienen una actitud positiva incluso en situaciones desafiantes. Está el que crea un ambiente seguro, que establece un entorno donde los estudiantes se sienten seguros para expresarse y tomar riesgos intelectuales. El séptimo punto de estos maestros está el apoyo al desarrollo personal, que es el apoyo individual. Ofrece apoyo personalizado a los estudiantes según sus necesidades y el desarrollo integral. Se preocupa por el crecimiento no solo académico, sino también personal de los estudiantes. Está aquel que estimula la participación y dentro de ello está el inclusivo que fomenta la participación de todos los estudiantes independientemente de sus habilidades o antecedentes. ¿Cuántos le dicen aquí a las personas? Dime lo que tú quieras, todo lo que tú digas es positivo, es válido. Porque ¿por qué la gente se queda callada y no les rebaten nada a ustedes y no dan una idea, no dan un aporte, no dan una interpretación válida? Nos podemos ufanar de que en nuestra plataforma sí tenemos muchísimos alumnos que nos han aportado, pero no soy capaz de expresarlo. Y que cada vez que damos un seminario o una clase, vienen con una enseñanza hacia nosotros. Porque un verdadero maestro, un verdadero pedagogo, y se los vamos a enseñar por aquí, no empieza una clase sin comprobar que el conocimiento del anterior estuvo bien y llegó a las personas. Por eso los 10 primeros minutos, 15 minutos de la primera clase, tiene que ver con la clase anterior, para establecer el hilo conductual. Vamos a ver cuántos lo hacen. Está también aquel que fomenta el trabajo en equipo, que promueve la colaboración y el trabajo en equipo. Un líder positivo en la religión o en el aula no solo se centra en la transmisión de conocimientos, sino que también se preocupa por el bienestar emocional y el desarrollo global de sus estudiantes. Este tipo de liderazgo contribuye a un ambiente educativo positivo que puede tener un impacto duradero en el aprendizaje y el crecimiento personal de los estudiantes. Ahora, también tenemos alumnos como líderes negativos. Este término de líder negativo no se utiliza comúnmente para describir a un estudiante en el contexto educativo. Sin embargo, dentro de la pedagogía, sí se clasifican el pedagogo o el maestro, sobre todo el maestro, debe saber cuál es su líder positivo, su líder negativo, su inteligente, el que más atrasado está, el tímido, etc. Debe tener su clasificación. Eso lo enseñaban básico, los metodólogos de educación se le enseñan básico a todas las personas que han impartido clases. Sin embargo, podría referirse a un estudiante que ejerce una influencia negativa en el aula o que presenta comportamientos disruptivos o perjudiciales para el ambiente, sobre todo para el ambiente de aprendizaje y para sus compañeros. Algunas de las características que podrían asociarse con un estudiante que presenta un impacto negativo en el aula incluyen, mis queridos hermanos, un comportamiento disruptivo, actitudes y acciones que interrumpen el proceso de enseñanza y aprendizaje, la falta de respeto hacia el maestro y los compañeros, la falta de cooperación, la resistencia a la colaboración y el trabajo en equipo, dificultades para seguir instrucciones o participar en actividades grupales, así como también tiene una baja motivación académica, desinterés
o falta de compromiso con las tareas académicas. La falta de participación activa en las actividades de aprendizaje. La influencia negativa en otros estudiantes, otro de los puntos, puede incitar a comportamientos inapropiados o desafiantes de sus compañeros. Contribuye con su comportamiento a la creación de un ambiente poco propicio para el aprendizaje. Y es importante señalar que los estudiantes pueden presentar comportamientos desafiantes por diversas razones que van desde problemas personales hasta dificultades académicas o sociales. En muchos casos, abordar estos comportamientos requiere un enfoque comprensivo que incluya la identificación de las causas subyacentes y la implementación de estrategias de apoyo.